buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a este webinar, importante webinar, que será impartido por nuestra invitada especial, que se llama Retos y Oportunidades del Sector Eléctrico, Ámbito Empresarial. Y como es costumbre, les damos la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Héctor Carlos León, secretario del Consejo Empresarial Mexicano, y me honro en presentar a nuestro presidente para que nos dé la bienvenida oficial, al contador Juan Carlos Pérez Góngora. Adelante, presidente. Gracias, Héctor. Pues buenas tardes a los que nos acompañan en este momento. Muchas gracias anticipadas, Ana Laura, por darnos esta charla, que creo que es un tema muy importante, que, bueno, se debatió. Yo creo que tenemos 10 años, prácticamente el 2015, ¿no? Empezamos con un tema de apertura, después tuvimos modificaciones importantes en reglamentación, en las leyes. Y pues hoy en día tenemos un entorno que hay que ver las bondades, las oportunidades para cumplir el objetivo. Creo que lo que necesitamos como país es energía eléctrica de calidad, ¿verdad? Ahorita que empiezan las lluvias, pues aquí en Monterrey, estoy en Monterrey, en la Ciudad de México también, pues empiezan los apagones, ¿no? Y pues eso prácticamente es la infraestructura, ¿no? Más que la generación de energía, que es un tema fundamental. Pero el tema de la generación de energía también es un tema muy importante, porque al final de cuentas es un medio. La energía eléctrica es un medio para producir, ¿no? Para tener iluminación en tus negocios, para tener iluminación en tu vivienda. Y al ser un medio, pues lo que buscaríamos es que sea eficiente y que sea al menor costo, ¿no? Creo que eso es importante. Entonces habría que ver el escenario, ver qué nos platica ahorita Ana Laura del escenario actual, qué podemos hacer para tener ahorros no importantes. Y también a lo mejor una sugerencia, sino que hacia dónde deberíamos de transitar, ¿no? Independientemente que hay ideas de diferentes personas que se encuentran en el escenario político y empresarial, obviamente, pero creo que es un tema técnico, es un tema que puede compararse, si así lo pudiéramos ver, con el tema de las telecomunicaciones, y si nos vamos a algo más concreto, con el tema de los celulares, ¿no? Si recordarán ustedes, para los que tenían un celular hace 25 años, pues recordarán cuánto pagaban de una cantidad mensual por este tipo de servicio, ¿no? Yo diría que a valor actual, pues andaría entre 2,000 y 7,000 pesos lo que salía en las cuentas de los celulares, ¿no? Hoy en día compras un paquete con 800 pesos o 600 pesos, ¿no? Del servicio, independientemente del costo del equipo, que hay mucha competencia también en el equipo, ¿no? Y esto pudo suceder en todo este tiempo a través de un órgano regulador fuerte, estricto, a través de nuevas tecnologías que existen, pero a través de un punto importante que es la competencia, ¿no? Creo que eso fue lo que se hizo, ¿no? Hoy en día el régimen que tenemos es un poco distinto, si lo viéramos en el tema eléctrico, a lo que vino sucediendo en la telefonía. Pero bueno, que nos platique mejor Ana Laura todo esto y qué hacer, ¿no? Entonces, bienvenida Ana Laura y bienvenidos todos los que nos acompañan, y adelante, Héctor. Muchas gracias, presidente. Y quiero comentarle a nuestros asistentes que cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacerle a nuestra panelista, la pueden hacer en la sección de preguntas y respuestas y además del chat. Y también me gustaría presentar a nuestro director, Marco Antonio Santiago, para que nos pueda ayudar a leer la semblanza de nuestra invitada. Adelante, Marco. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, como es costumbre, me es grato compartir un poco de la amplia trayectoria profesional de la doctora Ana Laura Ludlow, quien actualmente es vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Sustentabilidad en ENGIE México. Su experiencia de más de 2 décadas en la industria energética en México y Estados Unidos de América tiene como propósito impulsar la transición energética justa en nuestro país y nuestro principal socio comercial. Ha ocupado diversos cargos directivos en el mercado de gas natural, distribución, transporte y comercialización, así como en el mercado eléctrico, tanto en la generación de energía como suministro.
De 2015 a 2017 fue responsable de la gestión de activos de electricidad de 22 plantas eléctricas en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Actualmente es presidenta nacional de la Comisión de Gas Natural del Consejo Coordinador Empresarial, así como líder del Grupo de Trabajo de Electricidad de la American Chamber of Commerce. Es miembro de Voz Experta, Top Voice de LinkedIn, consejera de administración y ha colaborado como mentora en el programa Women in Power de la IEEE LATAM y con la AmCham para promover el desarrollo de mujeres en el sector energético. También participa como columnista de temas energéticos por medios como México Business, Energía Hoy y Greentology, entre otros. Fue reconocida como una de las 100 líderes del sector energético desde 2022 y premiada como la profesional más admirada de relaciones institucionales y gubernamentales por Origen Latam en 2023 y 2024. Durante los últimos 4 años ha participado como conferencista y panelista en eventos nacionales e internacionales en temas de transición energética, gas natural, energías renovables, biometano, hidrógeno verde y liderazgo femenino. La doctora Ana Laura Ludlow es egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde obtuvo su licenciatura y maestría en administración. Le doy la más cordial bienvenida y la palabra para que nos comparta su visión y experiencia en tan importante tema energético. Adelante, doctora, y bienvenida al Consejo Empresarial Mexicano. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor poder estar con ustedes y, por supuesto, muchísimas gracias al Consejo Empresarial Mexicano, a la doctora Irene, que nos hizo por ahí el contacto y que permite que el día de hoy esté por aquí participando con ustedes. Espero ya la introducción que nos apoyó a realizar el presidente, creo que ha sido la mejor manera de poder arrancar porque al final puso el contexto de esta conversación y de lo que hoy vamos a platicar un poco. Y en este sentido, lo que quisiera yo es que sea algo útil y práctico para ustedes, más allá de quedarme en el nivel de platicar sobre los cambios legales que trae esta nueva ley y la planeación que se está vinculando por parte del gobierno federal. Pero sí voy a llevar algunos antecedentes o algunos conceptos que nos puedan permitir un poco tener, ¿no? esta visión global y cómo lo podemos aterrizar al caso del uso de la electricidad en cada uno de los negocios de quienes nos acompañan esta tarde. Entonces, bueno, ya bien lo planteaba el presidente al inicio. Tuvimos una reforma eléctrica por ahí del 2013 que llevó todo un tiempo bastante, pues, importante en poder desarrollar una reglamentación secundaria. Creo que uno de los temas más relevantes en el aspecto de la electricidad, pues, fue la creación del propio mercado eléctrico mayorista y la separación en aquel momento de SENACE, que es el operador del Sistema Eléctrico Nacional, de la parte de generación y de la parte de la planeación de la propia Secretaría de Energía. Y bueno, tenemos un nuevo cambio de administración a partir de octubre y retoma un poco algunos de los planteamientos que se habían ya establecido desde la administración anterior, principalmente con el objetivo de fortalecer a las empresas hoy ya públicas como CFE y Pemex en el ámbito energético y en particular pues poniendo el foco en la parte de electricidad con estos cambios que hoy generan pues el nuevo mercado del sector eléctrico nacional. Entonces, el 6 de noviembre se presentó la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico, fue una presentación que realizó la Secretaría de Energía, donde un poco planteaba cómo se estaba buscando desde la parte estratégica estructural el nuevo sistema eléctrico nacional. Y después, en enero, se presentaron 6 iniciativas de leyes secundarias que están aquí marcadas. Para el caso de nosotros, las dos más relevantes, pues es la Ley de Planeación y Transición Energética, la Ley del Sector Eléctrico y, por supuesto, de la mano con la extinción de la Comisión Reguladora de Energía, la Ley de la Comisión Nacional de Energía. Todo esto se publica en la Gaceta del Senado el 5 de febrero y finalmente se publica ya en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo, todo este conjunto de leyes que regulan ahora el sector energético nacional. Haciendo un foco ya específico en la parte eléctrica, ¿cuáles son los objetivos que persigue esta nueva ley que se le conoce de manera común como LESE, ¿no? Para hacer la diferencia con la LIE, que es la ley anterior que se había publicado por ahí del 2013.
Los objetivos que persigue habla de la seguridad y la autosuficiencia energética, que ya son conceptos que también el presidente había mencionado y que son muy relevantes. Obviamente que queremos tener certeza de que vamos a poder gozar de la electricidad sin tener una dependencia de algún factor externo, ¿no? Como nos sucedió por ahí con el gas natural en febrero del 2021, donde Texas dice, ya no entrego más gas porque voy a dar prioridad a mi consumo doméstico, y tuvimos un impacto pues muy relevante en el país. Y después están todos estos conceptos que pareciera pues que pudieran sonar no tan relevantes, pero que realmente dan un giro en términos de cómo se va a estructurar el sistema eléctrico, ¿no? Entonces habla de eficiencia, de calidad, de continuidad, de accesibilidad, seguridad, confiabilidad y sostenibilidad. Son conceptos que realmente se van a ver en distintos aspectos y que seguramente ahora con la próxima publicación de los reglamentos vamos a ver de manera más tangible cómo se está buscando pues poder visibilizar, ¿no?, estos distintos conceptos. Este tema de confiabilidad es muy relevante porque al final pues estamos hablando de un sistema eléctrico nacional que hoy tiene muchas limitantes, sobre todo la parte de transmisión, que no se ha podido desarrollar como se hubiera esperado para poder acompañar el crecimiento de la demanda y también la incorporación de nuevas energías más limpias como las renovables. Está este concepto muy relevante de la prevalencia del Estado. Significa que la Comisión Federal de Electricidad va a tener una prioridad sobre el resto de los actores participantes en el mercado y busca tener las reglas claras de cómo van a poder participar los privados en este sector eléctrico. Y justamente creo que eso es, y vamos a verlo más adelante, lo que nos da las oportunidades para los privados de poder encontrar opciones que permitan tener un abastecimiento seguro a un mejor precio o con esta accesibilidad que se comenta y la confiabilidad que requerimos. Y hay un concepto muy relevante que pues a todos nos importa, o sea, al final lo relevante es cuánto va a implicar esto en mi cartera, ¿no? Creo que para todo el sector empresarial e industrial, uno de los principales insumos y costos también que tenemos, pues es la parte eléctrica. Entonces, el que el mercado siga funcionando bajo un concepto del menor precio posible, eso nos da una tranquilidad de que vamos a tener esa competitividad y los precios más bajos posibles para el sistema eléctrico mexicano. Y bueno, están todas las otras partes que a lo mejor a los que estamos en temas de sostenibilidad pues no son interesantes. Este tema de responsabilidad social, cómo involucrar a las comunidades, la parte medioambiental, el concepto de justicia energética, que de alguna manera justifica por qué las empresas del Estado dejan de ser empresas productivas del Estado y se convierten solamente con un rol social, ¿no? Donde no hay atrás un concepto de buscar competitividad o la rentabilidad de los proyectos, sino llegar a todas las personas pues de manera similar. Hoy tenemos un tema de pobreza energética en el país relevante y lo que busca es tener esa flexibilidad para que CFE pueda llevar a las comunidades más alejadas este servicio de suministro eléctrico. Y obviamente pues tenemos un reto como país. Sabemos del tema del cambio climático, los compromisos que se adquirieron por los distintos países participantes en el Tratado de París del 2015, el objetivo que tenemos de cumplir con las contribuciones nacionalmente determinadas de reducción de emisiones. México tiene un compromiso de reducir al 2030 el 30% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, y obviamente pues el que puede aportar más en términos de descarbonizar es justamente el sector eléctrico en el país, ¿no? Y vamos a ver un poquito más adelante por qué. Y entonces después de todos estos cambios que se hacen en la ley, ¿cómo queda realmente la estructura, ¿no? Y traté de poner un poco la cadena de valor, ¿no?, de cómo está el sector eléctrico hoy día con los participantes que puede haber en cada una de estas partes. Entonces está la planeación, que es un concepto que a lo mejor en la ley anterior no había quedado tan evidente cómo se iba a manejar la estructura, ¿no?, de cómo se va a definir cuáles son aquellos proyectos que hacen sentido, cómo se va a ampliar la transmisión, qué conceptos se van a manejar para mejorar la distribución, las pérdidas técnicas, no técnicas, etcétera. Y hoy hay un rol muy claro por parte de la Secretaría de Energía en estos temas de planeación. Entonces ellos van a llevar el liderazgo en temas de la política, de la regulación y de la vigilancia del sector eléctrico. Después está la parte de generación, donde prácticamente habrá dos tipos de jugadores: CFE como un solo ente, ya no con la división que se hizo por zonas, ni por generador, suministrador, etcétera, sino como una sola entidad, y los privados bajo los esquemas que vamos a ver más adelante. La operación continúa bajo SENACE. Ellos tienen al final un componente técnico muy relevante y son quienes manejan el mercado. Entonces esto queda
con el control operativo, la definición de los programas de ampliación que acompañan esta planeación vinculante que se plantea desde CENER y la propia operación del mercado. Después tenemos este concepto de almacenamiento que antes no se había manejado en la ley, pero que es extraordinariamente importante, sobre todo como un paso intermedio para la solución de las restricciones y congestiones que hoy día tenemos en los temas de transmisión. Y aquí también son los mismos participantes, puede ser CFE o los privados. Está toda la parte de comercialización. Al no haber una modificación en términos del mercado, siguen existiendo CFE como suministrador básico, los suministradores calificados, que son aquellos que están registrados ante la extinta CREI y que, bueno, ahora tendrán que hacer las gestiones con la Comisión Nacional de Energía, y los suministradores de último recurso. Y por el otro lado, pues tenemos los consumidores, que pues somos todos los que estamos hoy día aquí, todos los que consumimos menos de 1 megawatt por centro de carga o medidor, nos conocen como usuarios básicos. El único que tiene hoy día la atribución de brindar ese servicio final es CFE en este caso. Y arriba del megawatt o aquellos que entre los distintos centros de carga o los distintos medidores que tienen instalados en un predio o distintas oficinas o distintas empresas, arriba de 25 kilowatts puedan sumar entre todos ellos, siendo del mismo grupo de interés, al menos 1 megawatt. Es decir, por ejemplo, que si quisiéramos abastecer a los Oxxos o abastecer tiendas de conveniencia que tienen un consumo a lo mejor pequeño por punto de suministro, o las tiendas de Telcel, por otro ejemplo que podemos tomar, ¿no? Son a lo mejor centros que consumen esos 25 kilowatts cada uno, pero que si yo lo sumo como una sola entidad o un solo grupo de interés, sobrepasan, por supuesto, el megawatt de generación en el país y que tienen acceso a participar en el mercado eléctrico mayorista. Y por supuesto, pues están los usuarios grandes consumidores intensivos de electricidad que están arriba de los 5 megawatts. Para tener más o menos una referencia para aquellos que no están tan familiarizados con que si consumen o no arriba del mega, obviamente depende si están conectados en distribución, en media tensión, alta tensión, en qué región, etcétera. Pero para hacerlo sencillo, el promedio de la factura sería de 1 millón de pesos mensual, más o menos, ¿no? Ese es el nivel que tendríamos que alcanzar para estar en ese rubro. Ahora, también les mencionaba al principio otra de las leyes que les decía que impacta en este tema que vamos a tratar hoy, que es esta de la planeación y transición energética. Y creo que aquí hay dos conceptos que son bien importantes. El primero es que hoy hay la intención de tener un orden en la manera como vamos a estar manejando nuestro sistema eléctrico. Es decir, que no puedo yo como privado definir, voy a poner una planta de generación aquí, sin antes estar dentro de un todo que va a vigilar que haya una línea de transmisión suficiente, una subestación disponible, capacidad para poder abastecer, clientes a los que les voy a poder entregar, etcétera. Y esto es lo que se le llama planeación vinculante. Entonces, en esta ley se estipula cómo es que se va a dirigir por parte de la Secretaría de Energía todo este proceso. Creo que aquí lo relevante es que vamos a empezar a ver muchos instrumentos que se van a compartir con información y datos que permita que también tengamos todos como usuarios de este sistema eléctrico información que es relevante para la toma de decisiones. Y también desde el sector privado, para aquellos que participamos en la generación eléctrica, pues también visibilidad de dónde hace sentido establecer un activo para poder suministrar clientes. Aquí sigue el mismo concepto de la prevalencia, entonces digamos que va a llevar una preferencia al Estado con la finalidad de garantizar que no haya un apagón o que no sean tan recurrentes y que podamos tener un control del sistema lo más adecuado posible. Otro tema importante en esta ley de transición energética es el concepto de eficiencia energética. Y creo que eso es lo que dejaría como primer tip, digámoslo así, sobre la mesa. Siempre que podamos hacer evaluaciones de nuestros hábitos y costumbres en el uso de la parte eléctrica, pero también en la revisión de los procesos para garantizar que no tengamos pérdidas en el uso de la electricidad, que estemos teniendo la máxima eficiencia en el consumo de nuestros distintos equipos, vamos a poder tener reducciones importantes. De acuerdo a la experiencia que tenemos nosotros cuando hacemos una evaluación de eficiencia energética en un centro de trabajo, es que se puede alcanzar entre un 10 y un 15% de reducción en los consumos eléctricos con pocas inversiones en términos de CAPEX, a lo mejor la actualización de ciertos equipos, el arreglo de ciertos circuitos eléctricos que hoy no están funcionando adecuadamente y el cambio de hábitos. Entonces, dejar ahí sobre la mesa, esto es un tema relevante, lo podría yo llamar como un quick win cuando queremos nosotros tener una mejora en nuestra factura eléctrica, ¿no? Sería el primer paso, el punto cero.
Y otro tema también aquí importante es el cumplimiento del código de red. Hemos venido escuchando, creo que ya durante muchísimos años, que como Pedro y el Lobo, ahí viene el código de red, tenemos que cumplirlo, implica hacer inversiones, tenemos que controlar la calidad del suministro que recibimos de la red, pero también el impacto que tenemos como usuarios que estamos conectados a este sistema al momento de estar consumiendo electricidad. Entonces ahí la segunda recomendación, todo parece decir, ¿no?, o evidenciar que vamos a tener mucha más rigor en términos del cumplimiento de código de red. Entonces es importante empezar a revisar qué implica para cada uno de nuestros centros de carga el cumplimiento de este código de red y cómo podemos estar seguros de no ser sujetos de una penalización en el futuro. Esta planeación vinculante que hablábamos tiene varias características. Pues la primera es garantizar esa seguridad energética que queremos, promover el uso de energías limpias. Por ahí la presidenta dijo que queríamos alcanzar para el 2030 una meta ambiciosa de tener el 45% de participación de renovables en la matriz energética. Me parece que es una muy buena ambición. Los escenarios que hoy día maneja la Secretaría de Energía son mucho más conservadores. Estamos hablando en el mejor escenario de alcanzar alrededor del 32% de la participación de las energías renovables. Y si bien tiene todo un racional atrás de poder ser más limpios y descarbonizar nuestra matriz, también tiene un concepto económico de fondo. Realmente al momento de que tengas una generación que no dependa de un combustible, los costos de generación se reducen y eso al final beneficia a todo el sistema en su conjunto. Pero también tiene algunas necesidades. Para poder ampliar la participación de las energías renovables, se necesita fortalecer la transmisión eléctrica. Eso es algo que tenemos todavía ahí pendiente. Hay algunas inversiones ya previstas por el gobierno en los próximos años. Hoy es muy claro dónde tenemos temas de congestión. En la zona norte es un tema importante, en el sureste es crítico, de ahí que tengamos este reflejo en esas situaciones que tenemos a veces de apagones. Y el horizonte de esta planeación es de 15 años, entonces la idea es que también el sector privado pueda participar en los consejos consultivos que se realicen para poder saber también cuál va a ser el crecimiento de la demanda. Ahí es importante conocer, si bien hoy hay visibilidad de los polos de desarrollo, cuáles van a ser las necesidades en cada una de las regiones de crecimiento y de incremento de demanda de quienes hoy día ya están instalados en el país como consumidores. Y eso es un poco como queda el esquema de la participación de los privados después de la emisión de esta nueva ley. Los privados hoy día tienen 3 posibilidades de participar en el sector energético eléctrico nacional. La primera son la producción de largo plazo, algo similar a lo que antes conocíamos como los PIEs, los productores independientes de energía. Ahí la condición es que es una inversión privada y el que va a consumir el 100% del producto que se genere en esa planta, sea renovable, sea térmica, etcétera, será la CFE. Va a requerir un permiso de generación y está sujeto a la planeación vinculante. Es decir, no se va a invertir donde los privados consideremos que hace sentido, sino donde la planeación indique que hace falta y donde la Secretaría de Energía estipule que se pueden hacer este tipo de negocios. Esto realmente lo que sucede para efectos del usuario final es que la energía se entrega a la Comisión Federal de Electricidad y ellos la van a entregar al usuario final a través de suministro básico. Ese es el primer esquema. El segundo son las famosas inversiones mixtas, que creo que es de las que más hemos escuchado recientemente, y es donde hay una coinversión. Entonces hay una participación del 54% por parte del Estado y 46% de los privados. En este caso también se requerirá un permiso de generación, está también asociado a esta planeación vinculante y va a tener un porcentaje, digamos, de compra de esa energía para la Comisión Federal de Electricidad. Y después otro remanente que el propio generador, el propio participante privado que está en esta inversión mixta, podrá decidir si entrega a su propia suministradora o al mercado o a algún otro cliente que esté interesado. Y el último es el generador en el mercado eléctrico mayorista. Aquí es donde realmente para fines de usuarios, por ejemplo, nuevos parques industriales, centros de datos o data centers que se piensen instalar en algunas regiones y que hoy no tengan acceso a la energía por un tema específico de que falta capacidad en ciertos puntos o en ciertos nodos, es una solución viable. ¿Cuál es este esquema? Prácticamente no hay restricción, o sea, es un acuerdo entre privados, lo que antes conocíamos
como los esquemas de participación privada en la generación, se necesita un permiso de generación, pero no está asociado a esta planeación vinculante. Es decir, que yo no necesito esperar a que la Secretaría de Energía me diga dónde se va a requerir, sino yo como usuario puedo tener una necesidad. Estoy en un parque industrial, vamos a estar 3 empresas, nos interesa instalar una generación. Puede ser incluso pequeña, desde los 500 kilowatts. Acuérdense que hay hoy una flexibilidad bastante interesante en términos de la tecnología disponible. Puedo yo instalar esa tecnología y puedo yo hacer un autoconsumo o un autoabasto o directamente tener un generador que le entregue la energía a los que están dentro de este sistema. ¿Cuáles son las restricciones? Pues que vamos a tener que pagar por utilizar las redes de transmisión, o si no nos vamos a conectar a la red de transmisión, asegurar que vamos a estar aislados y que no habrá una venta de excedentes. Esto es algo importante, creo que dentro de las distintas conversaciones en las que he participado con miembros del gobierno federal, lo que ellos buscan es tener claridad de que no se hagan negocios donde la venta de excedentes sea la prioridad, sino que justamente sea el abastecer a los usuarios que necesitan esta energía eléctrica. Y aquí abajo comparto un poco de lo que se presentó en este esquema de planeación del sector eléctrico para los próximos años. Son las inversiones que está pretendiendo realizar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en los distintos rubros. Entonces, hay 6.400 megawatts de generación limpia que se espera la participación de los privados, ya sea en este esquema de inversiones mixtas o en el generador en el MEM. Hay casi 13 gigawatts de generación térmica. Aquí viene el concepto de limpia porque finalmente cuando tenemos ciclos combinados donde se utiliza el propio vapor, por ejemplo, para la generación en un segundo etapa o proceso, esa generación que está libre de emisiones, entonces se considera limpia y además puede tener acceso a emitir certificados de energía limpia. Y por el otro lado, pues está Pemex también ahí con las cogeneraciones que va a estar trabajando y los propios proyectos que se van a desarrollar para dar abasto a ellos. Para un usuario final, ¿cuáles son las ventajas, digamos, hasta aquí, ¿no? De estos esquemas que se están presentando en la nueva ley? Tú puedes tener acceso a un suministrador eléctrico. Obviamente, como les decía, al menos tenemos que cumplir que entre los distintos centros de carga alcancemos el megawatt de consumo o de demanda. Ese megawatt es anual, entonces ahí hay bastante flexibilidad, digamos, en los que pueden participar. Y acá les puse 3 ejemplos, ¿no? De cómo es este suministro para que ustedes puedan entender cómo funciona el mercado eléctrico mayorista y cómo tener acceso a él. Entonces, el primer esquema normalmente que manejan las suministradoras, para poder tener acceso a conocer quiénes son las suministradoras, hay un listado todavía de la antigua CRE en la página del gobierno, donde viene el listado de todas las empresas que tienen el permiso para poder ser suministradores eléctricos con los datos de contacto. Entonces ahí ustedes pueden tener acceso libremente a ello. Y aquí básicamente lo que se hace es que dependiendo del nodo donde estén, recuerden que nuestro sistema eléctrico está compuesto por más de 2.000 nodos que tienen un distinto precio de acuerdo a la generación que hay en cada uno de ellos. Dependiendo de dónde esté ubicado ese centro de carga, se define cuál es el nodo que lo tiene que abastecer y se compra la energía en el mercado. El mercado funciona con una venta de energía con un día de adelanto, o sea que tú puedes decir un día antes cuánto vas a consumir, o en tiempo real que se le llama. Entonces a lo mejor tienes un excedente, consumiste más, consumiste menos, hace los ajustes en esa parte del tiempo real. ¿Cuáles son los beneficios de estar en este tipo de esquemas de suministro? Que dependiendo el nodo donde te encuentres, que puede haber clientes incluso que pueden alcanzar hasta un 45% de descuento con lo que hoy tienen en suministro básico, pero digamos que en general el promedio de ahorro con los distintos esquemas que vamos a ver aquí es entre un 15 y un 20% del costo que hoy día tenemos en nuestra factura. Entonces aquí el suministro se recibe igual de la red eléctrica con la que hoy día están conectados. En todos los casos se va a requerir un cambio de medidor porque se tiene que cumplir con los nuevos códigos de red y tiene que haber una comunicación en ambos sentidos con el SENACE y se firma un contrato que es el famoso PPA o Power Purchase Agreement o contrato de compra de energía de largo plazo entre los privados que están pactando estas condiciones, ¿no? Este es el ejemplo. Entonces en esta gráfica estamos viendo el consumo del centro de carga, que es esa línea azul
acá lo marco con el mouse. Y después están estas barras azules, que es la energía que se adquiere del mercado, ¿no? Entonces, dependiendo las horas del día, aquí no tenemos horas puntas, es un precio fijo por el nodo cuando se compra con un día de adelanto, y vamos siguiendo el consumo que tiene cada uno de los centros de carga, ¿no? El siguiente es a lo mejor de un activo específico, entonces tú en lugar de comprar del mercado, de estar sujeto a los precios que van cambiando del nodo día con día, tú quieres ser mucho más conservador y decir, quiero comprar de un activo específico y ese activo tiene un precio fijo que me va a estar entregando a través del suministrador. Ese activo puede ser térmico, ¿no? Que es una cogeneración o una planta de ciclo combinado. Y aquí prácticamente es lo mismo, nada más que obviamente la planta de generación va a trabajar durante las 24 horas con la carga que tenga, ¿no? De capacidad, y obviamente el consumo que ustedes tienen, que es esta misma línea azul, pues variará, ¿no? Dependiendo de las horas de trabajo, los turnos, etcétera. Entonces va a haber una parte donde nos falta energía, que eso se compra del mercado, y va a haber una parte donde a lo mejor nos sobre. Y eso se vende al mercado. Entonces, al final hay un beneficio también de esta venta, digamos, de lo que ya compraste, de ese pedacito de la generación de una planta de generación térmica al propio mercado, ¿no? Y eso se hace en un proceso que se le llama de liquidación, y el suministrador te entrega una factura con todo el detalle, ¿no? Y el otro, pues puede ser de un activo renovable, ¿no? Que es, yo creo que de los más atractivos, justo porque ya hablábamos de este concepto que no tiene un costo asociado de combustible, pero finalmente pues tiene intermitencia. Entonces lo solar tiene un horario de generación de 7 a 7 normalmente. Lo eólico dependerá, ¿no? De si está o no habiendo viento suficiente para poder tener la generación, y entonces el perfil es distinto, ¿no? Entonces volvemos a tener esta línea azul, ¿no? Que es el consumo de cualquiera de nuestras empresas durante el día, y esta línea amarilla es cómo es la generación de un parque solar fotovoltaico, ¿no? De 7 a 7, donde tenemos el mismo efecto. Cuando no está generando, pues compramos del mercado, y cuando generamos en exceso, porque no vamos a consumir toda esta curva, se vende al mercado, ¿no? Y al final, como les comentaba, lo que permite es que tengan un ahorro entre el 15 y 20% de lo que hoy día tienen en la factura con suministro básico. Los otros esquemas de participación que también prevé la ley son estos de autoconsumo. Entonces tenemos el primer esquema donde está el sistema aislado. Aquí la condición es que no esté interconectado a la red de transmisión y distribución de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Esto qué implica? Para nosotros es lo que le llamamos trabajar en modo isla. Entonces no vas a tener a lo mejor el respaldo. Si falla tu equipo, pues te quedas sin energía. O sea, no tienes el respaldo de la Comisión Federal de Electricidad. Y si generas más de lo que vas a consumir, pues también no vas a tener la posibilidad de vender ese excedente. Es únicamente para que tengas tu propio consumo. La ventaja que hay, pues es que hay facilidades hoy día para poder tener acceso a estos permisos. Lo que se prevé es que la Comisión Nacional de Energía reduzca prácticamente a 1/3 los trámites que se tenían que llevar a cabo, y obviamente los tiempos para poder tener acceso a un sistema de generación. Esto funciona bien para los parques industriales, por ejemplo, o para las generaciones en sitio, ¿no? Donde por cierta condición tú quieres tener tu propia generación. Esto es prácticamente también con techos solares. O sea, acuérdense que ya se amplió ese umbral que había de 0.5 hasta los 500 kilowatts sin que tuvieran que hacer un trámite de permiso para tener una generación distribuida, que le llamamos, o una generación en sitio solar, que es la más común, ¿no? Que tenemos acceso hoy día, y que no va a tener una venta, digamos, de excedentes al mercado. Y el otro, pues, es el interconectado, donde lo que vamos a tener es un respaldo de la propia red, ¿no? De CFE, y todos los excedentes que haya, el único comprador que va a poder tener acceso es la Comisión Federal de Electricidad. Los excedentes, porque lo que se genere para el propio consumo de los que están en ese sistema, pues obviamente será para los usuarios que lo están adquiriendo. En todos los casos se está hablando de que se va a requerir un sistema de almacenamiento, entonces las baterías van a tener un rol importante, y también van a permitir de alguna manera descongestionar ciertos puntos de las líneas de transmisión donde hoy es necesario tomar acciones para poder incorporar más generación, y sobre todo para poder ver de qué manera
vamos a ir ampliando ese acceso a la energía. Esto es un poco de lo que platicábamos, la generación distribuida, los techos solares prácticamente es una buena alternativa para aquellos que quieren consumir electricidad en sitio y bajar los costos. Hoy día hay varias empresas que presentan distintos esquemas. Puede ser la adquisición de los paneles como tal y que realmente de operación y mantenimiento no requieren mucho. Es la limpieza de los paneles y el asegurar que están funcionando bien las conexiones eléctricas. Pero se puede hacer en distintos esquemas, ¿no? Entonces, normalmente las empresas que están trabajando en el mercado pueden hacer la venta de estos paneles o no se tiene que hacer un pago directamente, sino puede ser bajo un esquema de PPA, donde normalmente se garantiza un ahorro contra lo que hoy día se está pagando de electricidad, se instalan los paneles y después de cierto número de años se entrega esos paneles al usuario final. Pero durante ese periodo se garantiza, digamos, el ahorro que se está ofreciendo al usuario final y la gestión y operación de esos paneles. Aquí se va a ver todo el nuevo reglamento, se espera que salgan por ahí de la segunda, tercera semana de junio para que podamos ver cómo se va a estar manejando estos esquemas y la simplificación que se está haciendo de los procesos. Y en la parte de almacenamiento, hoy se vuelve también una posibilidad interesante, no solamente porque es un negocio que puede servir para la venta a la propia red y la participación de los privados, sino también como usuarios finales una alternativa para poder disminuir el consumo en los picos, ¿no? Donde la electricidad es más cara, si yo estoy conectado en un esquema de suministro básico, y que también me permite dar flexibilidad. Entonces yo puedo tener a lo mejor mis paneles instalados en el techo de mi negocio, puedo ponerlos un poco más de lo que normalmente consumo y el excedente almacenarlo en mi batería. Y entonces después de las 7 de la noche que ya no hay generación solar, aprovechar ese almacenamiento que ya tuve en mi propia batería para poder seguir consumiendo hasta las 10 de la noche que cierro mi negocio, ¿no? Entonces es una alternativa también interesante para los participantes. Recuerden que en el mercado hay hoy una obligación de los certificados de energía limpia. Es para todos, tanto para las casas como para los negocios, para las industrias más grandes. Estos CELS o certificados de energía limpia, hoy los distintos suministradores, sea CFE o cualquier privado, lo incorporan dentro del costo total de la electricidad. Había una visibilidad de cuál iba a ser esta obligación en términos del porcentaje de certificados que teníamos que tener considerados año por año, al menos hasta el 2025. Hoy con esta nueva ley se va a empezar a fijar este compromiso o objetivo cada 3 años. Entonces vamos a ver hoy día en el 2025 el requisito de qué porcentaje de estos certificados vamos a tener que cumplir hacia los próximos 3 años y después cada periodo similar cómo se va a ir ajustando. La idea sigue siendo el mismo concepto, o sea, las plantas de generación limpia son las que tienen acceso a generar estos certificados de energía limpia. Por cada megawatt generado de energía limpia se obtiene un certificado y tienen un valor en el mercado. Eso está incorporado dentro del costo total, digamos, de la factura que se presenta a los usuarios finales. Y aquí es otro de los cambios que también nos compartía el presidente. Siempre es importante el concepto del regulador. ¿Quién va a ser esa persona o ente que vigile el cumplimiento de lo que está estipulado en la ley y en los reglamentos, pero que también facilite la obtención de los permisos y el acceso a esta energía que necesitamos y demandamos hoy día de manera cada vez más importante con costos competitivos? Acá es la nueva Comisión Nacional de Energía, que sustituye a lo que antes era la CRE, conserva muchas de las facultades que tenía. La diferencia es que hoy es un órgano sectorizado de CENER, es decir, que CENER será quien encabece este consejo técnico que definirá cómo va a funcionar. Ya no es un órgano de gobierno como lo teníamos antes con comisionados, sino que está integrado por un consejo técnico donde la cabeza es la secretaria de Energía, el subsecretario de Electricidad, el subsecretario de Hidrocarburos, los jefes de las unidades, tanto de hidrocarburos como de electricidad, y 3 expertos técnicos que seguramente la siguiente semana conoceremos quiénes son. Y ellos son quienes integran este consejo técnico que tiene las atribuciones para poder otorgar los permisos y también para vigilar el cumplimiento. Entre ello también toda esta parte de código de red que ya publicábamos. Cuando se publica la nueva ley, el 18 de marzo, al día siguiente se extingue la Comisión Reguladora de Energía y entonces se da esta suspensión de plazos por 90 días. Es decir, que hoy día
estamos en este proceso de los 90 días donde no hay una ventanilla donde podamos acceder a ingresar nuevos trámites y donde se ha, digamos, puesto un tiempo, ¿no?, en el que se hace esta transición entre la CRE y la CNE para dar respuesta a los procesos en trámite. Sin embargo, creo que nos han dejado claro, tanto en diversas asociaciones como conversaciones con la propia Secretaría de Energía, que los trámites han seguido su curso, o sea, no es que se hayan perdido estos 90 días de facto, sino que teníamos que esperar a que ya esté trabajando la Comisión Nacional de Energía para poder empezar a recibir la resolución de los trámites que estaban pendientes. Entonces, entiendo que ya en esta semana se abre la ventanilla nuevamente y eso permitirá que se retomen muchos de los temas que estaban en proceso. Algo también que es importante que incluye esta nueva ley es toda esta manifestación de impacto social. Y esto es relevante porque se le da una prioridad y un impulso a las comunidades en donde se tienen que hacer los distintos proyectos de electricidad. Creo que esto un poco derivado de la experiencia que se tuvo en algunos proyectos renovables donde esta gestión social no se realizó de manera adecuada. Creo que el caso que todos conocemos es Oaxaca, ¿no? Y cómo el manejo de las propias comunidades y de los ejidos ha derivado en conflictos sociales que incluso ha dejado sin operar algunos parques eólicos. Y justamente lo que se busca es encontrar un punto medio en donde se tome en cuenta las comunidades, se hace un análisis del impacto que los proyectos tienen en ellas, se busca que se generen beneficios compartidos para quienes van a estar impactados por este proyecto, pero también garantizar que sea dentro de un marco legal, dentro de un porcentaje prudente del costo total de la inversión que se va a realizar y sobre todo que tenga un concepto de agregar valor de largo plazo. Esto tiene muchos aspectos positivos, pero también tiene una limitante que son los tiempos que va a llevar el desarrollar manifestaciones de impacto social para detonar nuevos proyectos. Entonces esto es algo que queda ahí como un reto de cómo vamos a lograr simplificar todos los procesos y lograr acortar los plazos que hoy día justamente el gobierno federal está ofreciendo para tener acceso a esta energía adicional que estamos requiriendo con estos conceptos de impacto social asociados. Esto es otro tema que me parece relevante. Hay hoy un compromiso de que en el sector eléctrico haya un porcentaje de contenido nacional. Este lo veo relevante desde dos aspectos. Pues el primero es que aunque se manifestaba en la ley de hidrocarburos, solamente se había puesto una obligación para la parte de exploración y producción de hidrocarburos, pero no en el resto de la cadena de valor. Y creo que sí es importante fortalecer nuestra economía nacional y también es a lo mejor una oportunidad de negocio para algunas de las empresas que estén hoy día sentados aquí con nosotros. Entonces va a haber requerimientos del sector eléctrico, ya con estas inversiones que platicamos durante la presentación, con los propios proyectos que se van a ir desarrollando y que a lo mejor para aquellos que estén o en el sector de servicios como proveedores o contratistas de temas eléctricos o de hidrocarburos, o como vendedores de cable, instalación, torres, acero, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay una oportunidad que es relevante pues para todas las empresas, pymes, mipymes y empresas grandes que están hoy día en México. Y nada más quiero concluir para poder dar paso a las preguntas. Sé que la electricidad es el foco de nuestra conversación, pero no se puede hablar de electricidad si no hablamos de gas natural, y esto porque el 70% de la generación eléctrica en el país es basado en gas. Y el segundo concepto, digamos, en términos de costo energético para cualquier empresa, es el combustible. Entonces, al hablar del gas natural es necesario. Hoy tenemos una ventaja muy relevante como región, tenemos acceso al gas natural más barato que hay hoy día a nivel global, con el shale gas que estamos recibiendo de Estados Unidos. Entonces también es una oportunidad para aquellos que están interesados en reducir sus costos eléctricos. Y esta es la matriz energética del 2024, que fue la última que se ha publicado, y esto un poco para poder dar esa sensibilidad que hablábamos de la participación hoy día tan relevante del gas natural, prácticamente en el 70% de la matriz de generación, pero también como tenemos un reto relevante en ampliar la participación de las renovables y sobre todo considerar cómo vamos a hacer el crecimiento de la parte de la generación distribuida de manera ordenada. Entonces, para nosotros como usuarios es importante tener acceso a poder poner paneles solares en nuestro techo, pero también tiene un impacto en los sistemas eléctricos que tenemos que saber manejar para no seguir aportando a la congestión de las redes, al riesgo de apagones
y sobre todo dejar sobre la mesa este tema del código de red, que cada vez será más relevante su cumplimiento para no tener ningún riesgo ni en el propio sistema en términos de confiabilidad, ni para nuestras empresas de alguna penalización porque no se cumple con ello. Y bueno, hasta aquí lo que tenía yo para compartirles. Abro ahí la pantalla para que podamos resolver dudas o inquietudes que pudiera haber de los participantes. Muchas gracias a la doctora Ana Laura. Y bueno, en lo que se anima nuestro... Si quieres, déjame de una vez, Héctor, una pregunta. Adelante, presidente. Decías que van a salir los reglamentos más o menos a mitad, por ahí, segunda, tercera semana de junio. ¿Qué se esperaría un poquito en esos reglamentos en cuanto a la facilidad, pues, para lo de la operación del sistema, para participar y todo? Creo que en términos generales hay dos aspectos que son importantes. Primero, asegurar que este despacho económico, o sea, garantizar que se están despachando las plantas más eficientes y las más baratas. ¿Cómo se traduce eso en la operación propiamente del mercado que va a tener SENACE? Eso creo que es muy relevante porque a todos nos interesa que obviamente tengamos la generación más barata posible. Y el otro aspecto importante es cómo se va a ver esa simplificación y facilidad para que los privados puedan tener su propia generación de energía ya en los reglamentos y en los procesos que se tienen que seguir para poder construir los proyectos y ya empezar a tener el beneficio del suministro. Ok, ahora, hoy en día, pues hay muchas empresas y muchas casas también que ya tienen paneles solares. Ujú. Y lo que tengo entendido es que cuando no utilizas la energía, la metes a la red y prácticamente se netea kilowatt con kilowatts. Ujú. Entonces, se había dicho anteriormente que iba a haber un costo diferencial entre la energía que compra la CFE o que recibe la CFE a través de la red, a la que te está vendiendo. No sé si eso se visualice o ya se va a hacer algún cambio, más que todo por el tema también de las baterías, que era otra pregunta que te quería hacer. Tener baterías para almacenar la energía, el día de hoy, ¿cuál es el costo de esas baterías y la capacidad más o menos, ¿no? Bueno, voy a ir primero por la respuesta de los paneles solares. Hoy día no hay un efecto retroactivo de la ley, entonces hoy como están funcionando los esquemas ya de generación distribuida no van a tener ningún impacto, entonces van a seguir teniendo ese mismo net metering que le llamamos o neteo con lo que se genera y lo que se consume de la red. Hacia adelante es justamente uno de los temas que se tienen que ver, o sea, se amplía el rango hasta el punto 7, pero se va a seguir manejando con el net metering o hay un esquema adicional que se está proponiendo donde hay como una especie de venta de excedentes donde se fija un precio. Realmente no debiera haber mucho cambio porque al final el consumidor de esa energía adicional que hoy día están generando los paneles pues es la propia CFE. Pero necesitamos ver cómo se establece eso en el reglamento para saber si puede haber algún impacto a futuro. No se prevé, lo que sí, para proyectos arriba de este punto 7, seguramente sí se va a tener que hacer una negociación específica del precio que va a tener esa energía para la Comisión Federal de Electricidad. Y tener la claridad de que es la única a la que se lo vas a poder vender. Entonces no hay este concepto de comunidades solares o que se genera a lo mejor en una colonia y que se pueda vender a los distintos usuarios fuera de lo que se va a consumir como autoconsumo. Ese es el primer tema. En tema de baterías, todavía tenemos un costo importante, ¿no? De las baterías. Depende también del consumo. Si el consumo es algo ya relevante, hay ciertas soluciones técnicas no tan grandes que pueden permitir abatir, por ejemplo, estos picos, que yo creo que es el principal beneficio de una batería hoy día si están bajo el esquema de suministro básico. Y dependerá también de la cantidad de tiempo que se requiera de almacenamiento y las condiciones de consumo de cada uno de los clientes. Hay hoy día soluciones de algunas empresas donde te entregan los paneles solares con las baterías bajo este esquema de PPA. Entonces tú tienes un precio integrado que ya sabes que se va a mantener durante los 10, 15, 20 años que tú tengas de tu contrato de largo plazo y que quien va a estar gestionando pues es la empresa que te está instalando esos paneles y las baterías, ¿no? Entonces tiene el beneficio de que no tienes que hacer la inversión directamente tú ni estar gestionando la operación y mantenimiento de los distintos equipos y las empresas que te lo instalan te dan esa garantía, vamos a llamarle así, ¿no? Ok.
Muchas gracias. Y igual tuvimos en el chat una participación del grupo Roosevelt de Gerardo. Por ahí nos hacía la invitación realmente a poder consultar en su página fondos y recursos a fondo perdido. Y bueno, ahí nos gustaría a lo mejor, Gerardo, que lo puedas poner en el chat general para que todo el mundo lo pueda revisar. Una disculpa, yo tuve un problema con la computadora principal, pero me conecté ahorita en el celular, espero que se escuche bien. Y precisamente nuestro presidente abordó una pregunta importante que es el tema de las baterías, los sistemas BES, que realmente eh, digamos que están de boga y en moda acá en Guanajuato, en lo que es el Bajío donde yo estoy, y que precisamente quisiera consultar a la doctora Ana Laura esta participación que pueden tener este tipo de empresas como la que le mencionabas a nuestro presidente para poder participar en el almacenaje, eh, independientemente que se tenga un consumidor final o no, dentro de lo que es el sistema pues de producción de lo que es la Comisión Federal. Entonces, si nos pudiera hacer favor, doctora, si hay oportunidad que estas empresas que se dedican a, a instalar estas baterías o estos bancos de baterías puedan participar como si fueran pues un backup o una batería precisamente que le ayude a la Comisión Federal de Electricidad a guardar ahí los excedentes que pueda estar produciendo. Sí, de hecho las disposiciones de almacenamiento eléctrico se emitieron a principios de este año y se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, entonces sí pueden participar los privados. Se reiteró, digamos, en esta ley donde en el almacenamiento se estipula la participación de CFE y privados. ¿Cuáles son los dos esquemas? Están los esquemas de almacenamiento con un proyecto de generación, o sea que los nuevos proyectos, por ejemplo, que se realicen de energía solar o eólica, se les va a pedir como parte de los requisitos que cuenten con un porcentaje de almacenamiento en sitio. En algún momento se había dicho 30%, la realidad es que dependerá de cada uno de los casos y el análisis que haga la CNE y CENER, lo que se requiera de almacenamiento. Y están los otros esquemas de almacenamiento que se le llama stand-alone. Significa que tú vas a poner solamente esas baterías sin tener asociado una planta de generación. ¿Qué puedes hacer? Pues a lo mejor bajas la energía de la propia red y la inyectas cuando se requiere o el mercado así lo requiere. Para que sea económicamente viable, o sea, ya pueden participar los privados, ¿no? Y en el reglamento conoceremos qué trámites hay que hacer para poder obtener un permiso, pero lo que se estipula, digamos, o que tiene que hacer sentido económico para todos, es que haya una remuneración, ¿no? Por la venta de energía. Hoy solamente podrías hacer ese intercambio, ¿no? A lo mejor yo puedo almacenar la energía cuando el precio está barato y la vendo cuando está caro. Pero realmente estás sujeto al mercado y normalmente es muy difícil que una empresa se arriesgue sin tener claridad de la rentabilidad, ¿no? En el mediano plazo a instalar un sistema así. Entonces, lo que nos hace falta y que va también un poco por ahí con la demanda controlable que preguntaban en el chat, es todo el tema de los ancillary services o lo que se conoce como los servicios conexos que están estipulados en el mercado eléctrico mayorista y que no pudimos llegar a tener una tarifa en el proceso previo al día de hoy. Para que pueda haber un sentido de instalar baterías, tiene que haber un reconocimiento del pago por capacidad que va a estar ahí en esa batería. Eso lo vamos a ver en estos servicios conexos que se van a publicar próximamente. Creo que la ventaja es que hay esa sensibilidad tanto del regulador como de la propia Secretaría de Energía de entender que se necesita esto para hacer viables los proyectos. Obviamente CFE trabaja bajo otros principios y de ahí este concepto de que no tenga que ser empresa productiva del Estado, sino empresa social del Estado, porque ellos sí podrán a lo mejor instalar baterías en una red de transmisión donde haya mucha congestión para garantizar la confiabilidad sin tener que esperar una remuneración por esa batería. Para los privados, sí o sí tenemos que tener una remuneración. Y eso lo vamos a ver hasta que esté este tema de los servicios conexos. Muchas gracias, doctora. Tenemos otras preguntas en el chat. Hay una que dice así, ¿cuáles son los requisitos para participar en los consejos consultivos que usted mencionó? ¿Quién los convoca? ¿Desde cuándo iniciarán? ¿Y cómo solicitar un asiento?
Este fue Es, hecho por Marco Santiago. Adelante. TENER es quien va a estar coordinando estos consejos consultivos a través de la Subsecretaría de Electricidad. Esta forma de trabajo la vamos a conocer también con toda esta nueva regulación que viene hacia adelante. Lo que sé es que va a haber un asiento para los privados. No creo que sea abierto a que el que levante la mano participe. Asumo que se dará a lo mejor alguna participación al Consejo Coordinador Empresarial, a la Comisión de Normalización, ¿no? De que normalmente tiene un concepto ahí importante en temas de electricidad. O sea, ciertos participantes que representen, ¿no? Al resto y que puedan dar esa visión de las necesidades desde el sector privado. ¿Quiénes son? Todavía no se conoce. ¿En qué momento se empezará a trabajar? Tampoco. Yo creo que ahorita ha puesto el foco el gobierno federal en establecer estos reglamentos, que es el siguiente paso que vamos a tener. Ya ahorita acaba de publicar por ahí la Secretaría de Energía que se instauró el primer Consejo Técnico de la CNE, con lo cual ya se da inicio propiamente a la operación de la Comisión Nacional de Energía. Y pues acaba de suceder apenas hoy. Entonces, lo que se ha comentado es que se espera que por ahí del 3 de junio pueda empezar a verse ya estos reglamentos, pero pues recuerden que estamos hablando también de los temas de hidrocarburos, de toda la parte de electricidad, entonces seguramente va a ser un proceso gradual en el que tendremos acceso a esta información. Muchas gracias, doctora. Eh, Digo, no hay más preguntas en el chat, pero me imagino que todos tenemos muchas preguntas Ahí para... José Luis Purata tenía una pregunta, dijo que si la podía hacer y ahí están, pero no sé Ah, si nos está escuchando. ¿Sí? adelante. ¿Me escuchan? Sí, 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 muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Laura. Nada Buenas más, tardes. ¿qué cuidado debería yo de tener ahorita que vi eso de la manifestación de impacto social? Porque estoy por iniciar una negociación con una empresa, tengo entendido que es española, para arrendarle una superficie para una pues, parque fotovoltaico. Pero bueno, es un contrato a 25 años y la cuestión es, le voy a rentar, o sea, digo, no sé si va a ser una empresa que sea 54% del gobierno o va a ser 100% privada y va a entregar en la producción a una subestación, no sé. Pero en tu opinión me gustaría saber qué cuidados deberé tener o en qué me deberé fijar en este posible negociación o contrato, ¿verdad?, de arrendamiento. Sí, bueno, creo que es importante ahí, la responsabilidad recae en el permisionario, o sea, en quien va a tener ese permiso de generación y va a construir el proyecto. Entonces, en su caso, no tendría que estar involucrado, salvo que el alcance que haya negociado es que les va a entregar el predio con permisos o con algún tema así. Lo ideal es no entrar en ese tema porque hay pues una complejidad bastante grande y normalmente se requieren estructuras dentro de cada una de las empresas para llevar estos temas. Hay toda una metodología que seguir para tener este acercamiento y gestión de las distintas comunidades. Entonces, lo ideal es que los abogados le apoyen a redactar el alcance, ¿no? O sea, que es únicamente la renta del predio y que no va a estar usted en ningún momento vinculado en el trámite o en la negociación de los permisos de ninguna índole, porque al final también puede haber ahí una responsabilidad en términos de los permisos de generación, etcétera. La otra cuestión que yo consideraría relevante, que no quede asociado el pago de la renta a que se concluya el proyecto, a que no haya temas sociales, etcétera, porque al final pues ustedes no tienen la posibilidad de influir, o no en todos los casos, ¿no? A lo mejor pues son sus vecinos y pueden hablar entre ustedes, pero adquirir una responsabilidad de esa índole de resolverles temas sociales para que le paguen la renta tampoco creo que sea algo que haga sentido. Entonces también garantizar que el pago de la renta es independiente a que el parque opere en el momento en el que empiece a operar o las condiciones bajo las que lo haga. Gracias. ¿De Oye, qué? Ana Laura, nada más complementando la pregunta, o sea, ahorita que dice José Luis Purata de un contrato a 25 años, pues Sí. la legislación y hasta la Constitución la pueden cambiar el año que viene. Entonces, ¿qué pasa si ese generador de energía en 5 años dice, es que me cambiaron las reglas, ya no me dejan producir, ya no se la puedo subir a la red, lo que fuera, ¿no? A lo mejor ellos van a querer protegerse en el contrato y poner alguna cláusula de salida previamente. O sea, es algo que, no sé, se me viene a la mente, José Luis. Normalmente la cláusula de cambio de ley.
Ahí, o sea, ustedes tienen que pensar en el peor escenario posible y cuáles son los impactos para el predio. Ahí también depende si están adquiriendo el predio como tal o es un usufructo del predio, porque también es diferente. Hay algunos casos en los que nada más les autorizas a poner los aerogeneradores o los paneles, pero tú vas a seguir teniendo acceso al predio. No es el preferible por cualquier empresa de generación, pero existen esos esquemas y el otro es donde tú les entregas el predio y ellos hacen el uso que quieran del predio, ¿no? Para el objeto que están haciendo el arrendamiento. Y ahí es distinto, ¿no? Entonces, ¿qué impactos son los que podría tener el predio en el largo plazo? Y tener siempre una cláusula de cambio de ley. Y obviamente el que tienen que dejar a la terminación del contrato el predio en las condiciones en las que lo recibieron. Salvo que sea atractivo para ustedes quedarse con los paneles o los aerogeneradores, pero es mucho más difícil de negociar. O sea, normalmente lo que se pide es que así como lo están entregando, lo dejen en el momento en el que se vayan. Y esa cláusula de cambio de ley es importante porque tiene que haber, digamos, como una fuerza mayor o una indemnización en caso de que sea una decisión unilateral, ¿no? O sea, ya no quiero seguir generando porque ya no me gustó y entonces te termino el contrato. Bueno, ahí igual tiene que haber una penalización por terminación anticipada. Pero son cláusulas que normalmente los abogados ahí manejan de forma estándar. Esta de cambio de ley es súper, súper importante. Gracias. ¿De qué? Muchas gracias. Digo, hay algunos que quizá no se han animado, pero por aquí, por el chat, están preguntando. Y antes de que sigamos con las preguntas que pueden estar ya llegando, me gustaría si nos puedes apoyar con algún contacto que te puedan buscar por algún tipo de asesoría, doctora. Si me haces favor en lo que yo leo la Sí, siguiente claro pregunta. que sí. Por el correo electrónico, si quieren se los escribo en el chat porque no está tan fácil el apellido, pero bueno, es ana.lutlow@engie.com y ahí con todo gusto puedo resolver cualquier inquietud o duda que pudiera haber hacia adelante. Creo, no sé si escribiendo yo se ve para todos, creo que nada más para nosotros, ¿verdad? Pero si quieren ahí compartirlo con toda confianza, adelante. Muchas gracias, doctora. Tenemos un usuario de Zoom, no sabemos su nombre, pero dice, ¿qué sugerencias tiene para las nuevas tecnologías en la generación de energía Ujú, en isla que no ujú. depende de la Comisión Federal de Electricidad a fin de tener acceso a los permisos y normatividades aplicables para su correcta comercialización? Ok, yo creo que la respuesta depende del proceso. Si no es un proceso crítico que tú tengas que tener confiabilidad extraordinaria, redundancia, etcétera, los renovables pueden funcionar muy bien porque te abaratan los costos. Pero si tu proceso es crítico, si es una planta de producción donde un paro te representa que tengas horas de volver a reactivar o pérdidas materiales importantes, entonces ahí lo que hace más sentido son los proyectos híbridos. Y esos proyectos híbridos pueden ser de cualquier escala. Normalmente estamos acostumbrados a verlos en proyectos grandes, en parques industriales, etcétera, pero pueden ser también en pequeño. Entonces ahí lo ideal es tener generación a través de un motor o turbina con gas natural que te da la confiabilidad, ¿no? El que tú puedas estar de alguna manera consumiendo. Y digo gas natural porque es el más barato y además el que hace sentido económico y medioambiental, pero puede ser con diésel, puede ser con combustóleo, ¿no? Hay alternativas en el mercado y que vaya de la mano con generación renovable, porque todo lo que tú puedas generar sin un costo asociado de combustible, pues es económicamente mucho más atractivo. Y tener un respaldo de baterías que te permita garantizar que no vas a tener un impacto al estar en modo isla. Ahí las baterías sí toman un rol importante porque no vas a tener ese respaldo. Importante también aclarar que va a haber ese servicio que se ofrece por parte de la CFE. Tú puedes estar en modo isla, pero le puedes decir a CFE, yo quiero hacer un contrato contigo para que estés como mi respaldo en caso de que me falle los equipos que yo tengo aquí instalados en mi planta. Y en ese caso, pagas por este servicio de respaldo de la Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo, doctora. Eh, Armando Carballo pregunta si podemos compartir la presentación. Te comento que la subiremos inmediatamente que termine a nuestra página. Y la doctora Irene Taracena tiene alguna pregunta, pero no la ha puesto aquí en el chat. Entonces, eh, antes de concluir, nos gustaría darle un Perdón, reconocimiento. Héctor. Si quieres, yo la leo, porque yo sí la puedo ver en el panel de preguntas y respuestas, la de la De Irene, doctora Taracena. a ver, dínola. Doctora Ana, bajo su
su perspectiva, ¿qué problemáticas pudieran encontrarse a futuro para desarrollar este tipo de esquemas económicos debido a las condiciones gubernamentales? Perdón que me estaban llamando y no alcancé a escuchar la pregunta. Si no tiene inconveniente, me la puede repetir, le voy a agradecer infinitamente. Sí, cómo no. La doctora Taracena dice, bajo su perspectiva, ¿qué problemáticas pudieran encontrarse a futuro Ujú. para desarrollar este tipo de esquemas económicos debido a las condiciones gubernamentales? Pues creo que lo que estamos buscando todos los participantes privados es tener certidumbre jurídica y que haya una agilidad regulatoria. Creo que muchos de los que han querido participar en la generación eléctrica, la experiencia que tuvieron es que los tiempos para el otorgamiento de los permisos, si se lograba obtener, eran muy largos. Creo que hoy lo que propone el gobierno federal es agilizar los trámites, facilitar que los industriales y los empresarios tengan acceso a una energía más barata y que los trámites sean más sencillos y rápidos. Entonces, creo que eso va a ser una señal muy importante para todos los que participamos en el sector, pero sobre todo que no haya un cambio de las reglas. No creo que tardamos en estructurar las reglas que se querían implementar. Hoy día las tenemos. Lo que necesitamos ahora es estabilidad y certidumbre jurídica, porque todos los proyectos de electricidad tienen un tiempo de retorno de estos 25 años, ¿no? O sea, no es casualidad que el predio se rente por ese plazo, es porque son inversiones tan relevantes económicamente hablando que tienen que tener un retorno de largo plazo. Y no puede haber cambio de las reglas en el Inter, porque entonces eso pues genera un costo, ¿no?, del dinero mayor, un riesgo de país mucho más alto y pues que haya una falta de incentivos para poder continuar invirtiendo. Entonces yo creo que es lo más relevante, ¿no? Que se vea esa voluntad de facilitar la participación de los privados, pero también de mantener esa estabilidad en las reglas y en la regulación que nos dé la tranquilidad de seguir apostando por México. Muchas gracias, doctora. Pues a nombre del Consejo Empresarial Mexicano, dado que tenemos inmediatamente la Junta de Consejo Directivo, te queremos dar un reconocimiento, te prometemos que te lo vamos a mandar vía digital Muchas gracias, en cuanto muchísimas terminemos. gracias. Y me voy a permitir leerlo, dice Consejo Empresarial Mexicano, otorga reconocimiento, el Consejo Empresarial Mexicano otorga el presente reconocimiento a la doctora Ana Laura Ludlow por su interesante, importante y fundamental ponencia en pro del sector empresarial mexicano, denominada Retos y oportunidades del sector eléctrico en el ámbito empresarial. Agradecemos infinitamente su fundamental participación. Atentamente, Consejo Empresarial Mexicano, y lo firma el contador público Juan Carlos Pérez Góngora, que es nuestro presidente, y su servidor Héctor Carlos León Ramírez como secretario. A la Ciudad de México, a 21 de mayo del 2025, trabajamos por México con honestidad y transparencia. Y a nombre de nuestro presidente, de nuestro consejo directivo y de todos los asistentes de nuestro consejo, te queremos dar las gracias y agradecer infinitamente tu participación y sobre todo cualquier asesoría que se pueda dar en posterioridad, dado que hay muchas personas que se quedan con la inquietud de poderte hacer alguna pregunta, nada más que los tiempos son cortos y tenemos que irnos a lo siguiente. Sabemos que tú también vas a tener que salir, entonces les pediría de favor a los compañeros que se quedaron con alguna pregunta, nos la haga llegar a través de nuestro director o en el chat del consejo para podérsela hacer llegar a nuestra invitada. Y sin más, te agradecemos mucho tu participación y agradecemos la asistencia de todos ustedes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Excelente tarde. Que Hasta estén muy luego. bien. Igualmente. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Bye bye. Muchas gracias. Hasta luego.